Gustosos de saludar a cada uno de ustedes y agradecemos por tomar el interés a la programación diaria de Corapi Digital TV. Según las autoridades del gobierno nacional, han manifestado que el incremento del impuesto al valor agregado IVA del 12% al 15% no incluye a los productos de la canasta básica, así como tampoco productos alimenticios de origen agrícola, acuícola, avícola, alimentos, en este caso medicamentos, servicios básicos, transporte de pasajeros y de carga a nivel nacional, salud, educación, alquiler de viviendas, entre otros. ¿Qué tan cierto es esto en la economía popular, en los mercados, plazas, centros comerciales populares, especialmente en los mercados populares donde se mueve la economía popular? Por ello, les invitamos a Carlos Castellano, que nos acompañe unos minutos para dialogar y escuchar la opinión que tiene desde la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador, Cucumetay. Bienvenido a la Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador, CORAPE. Muy buenos días a este medio de comunicación. Gracias a los amigos de CORAPE por darnos la oportunidad a quienes hacemos el trabajo por cuenta propia en plazas, mercados, ferias, espacio público, que al momento actual estamos pasando por una crisis económica muy grande. En esos términos es que nosotros miramos que las políticas del gobierno del señor Daniel Noboa no son políticas que ayuden a solventar la crisis del desempleo, la crisis de educación, salud que existe en el país, sino ahonda más a quienes en los sectores sociales estamos inmersos en estos temas. Como usted ha recordado inicialmente, no hace mucho tiempo en nuestro medio usted mencionó que el sector de economía popular estaba buscando estrategias para recuperar la economía de los pequeños negocios que se concentran en los mercados y plazas porque la pandemia dejó serias afectaciones y desde las entidades estatales no ha habido apoyo a este sector, pero han preferido seguir implementando las medidas económicas como el incremento del IVA. ¿Cómo lo van a enfrentar esta nueva acción del gobierno? Mire, para nosotros es fundamental. Yo creo que el gobierno ni sus funcionarios van a un mercado, van a una plaza, han comprado una libra de arroz, han comprado una libra de azúcar, una libra de papa, y no miran el incremento que en este momento, desde el día lunes, están sufriendo los productos de primera necesidad en el país. No tanto por los comerciantes minoristas. Al incrementar el 15% del IVA, incrementan los combustibles, incrementa el diésel, incrementa la gasolina, y los productos de primera necesidad se mueven con combustible, se mueven en vehículos, principalmente cuando se trasladan de la costa hacia la sierra y de la sierra hacia la costa, del oriente hacia la costa y a la sierra y viceversa. En esos términos, estos productos vienen a sufrir un incremento, ya que el traslado, el flete, toma un precio más alto al momento de subir los combustibles. En estos términos, se mira ya en este momento en plazas, mercados y ferias un pequeño incremento a los productos de primera necesidad. En eso creo que los funcionarios del gobierno y principalmente el señor Daniel Noboa, que ni ha de conocer un mercado de Quito, o si lo conoce cuando está en campaña, de caso contrario ni lo ha de conocer, no ha de saber cómo verdaderamente es el movimiento, el accionar para poder llevar un sistema de comercialización en condiciones verdaderamente muy complejas. Miren, primero salimos de una pandemia, después venimos de un estado de emergencia, de ahí venimos ahora del IVA, de ahí vamos a venir en el tema de los incrementos de los productos, y ahí decimos nosotros, no, pues ya se hace muy difícil enfrentar para los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos en el país de plazas y mercados, muy difícil enfrentar esta crisis. Y ahí le planteamos al gobierno que busque otras medidas que no afecten a la gran cantidad de ecuatorianos, como son quienes vivimos en plazas, mercados, ferias y quienes son nuestros usuarios. Ya se mira ahorita principalmente en una familia de 4 miembros se va a encarecer en un 30, 40% su vida. Y ahí decimos, no puede ser posible que a quienes no tienen oportunidad en este momento para enfrentar la crisis, sea quien se le meta la mano para poder enfrentar el tema del IVA.
se van a encarecer los artículos de primera necesidad, se van a encarecer los productos de primera necesidad, se van a encarecer elementos que se necesitan para medicinas que no están dentro del tema del no impuesto al 15% del IVA. Y ahí decimos nosotros, el señor gobierno, en vez de buscar otras alternativas, busca encarecer la vida de millones de ecuatorianos que ya en este momento, con un salario básico de 460 que ya no da abasto, con una canasta básica que sobrepasa los $780, decimos cómo vamos a enfrentar este elemento. Y ahí les planteamos, si hay oportunidades para enfrentar la crisis económica en este país, principalmente cobrando la deuda a los morosos, hay que cobrar la deuda a las grandes empresas que adeudan al fisco, hay que generar mejores contratos de telefonía, contratos petroleros, para lograr recaudar recursos para la economía de este país. No hay que buscarle los recursos a los que menos tienen. Ya se va encareciendo la papa, se va encareciendo la cebolla, se va encareciendo el ajo, se va encareciendo el pimiento, el pepinillo y un sinnúmero de productos que son trasladados de un sitio, de un lugar a otro. Efectivamente, son las realidades que se están viviendo ya en los mercados populares, en las plazas de nuestro país y obviamente los comerciantes quienes realizan este ejercicio de economía tanto de compra y venta, la comercialización de los productos agrícolas principalmente, es otra realidad, como sostienen las autoridades, es otra visión. En todo caso, Carlos Castellanos nos está contando y quisiéramos justamente seguir conversando y conocer también cuáles son los primeros impactos que se puede evidenciar en el sector de la economía popular con el incremento del IVA al 15%. Y algo que mencionaba Carlos es que ya se ve en este caso el incremento en los productos como son agrícolas, tanto la papa como son la cebolla, las hortalizas efectivamente que se necesita todos los días para el consumo. Y en este aspecto, si quisiéramos también que mencione cómo los pequeños comerciantes están tratando de alguna otra manera de sostener la economía, porque si bien hay un efecto que va a generar progresivamente, pero cómo esto sería sostenible o muchos negocios tendrán que dejar de vender, quizá no en la misma magnitud, sino más bien quizá menorar su capital económico porque también se ve afectado en este aspecto. Carlos Castellanos, como recordamos, él es coordinador de la Coordinadora Unitaria de Trabajadores Autónomos y Minoristas de Plazas y Mercados a nivel nacional y un poco conversando de las realidades que viven en las plazas y en los mercados, tanto en la costa como en la Amazonía, principalmente en la sierra. Vamos a seguir escuchando. Carlos Castellanos está con nosotros a través, en este caso, de nuestro enlace. Para nosotros los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos del país, que hasta el momento actual no se generan políticas para poder reactivar económicamente este sector ha sido olvidado por el gobierno de turno y los gobiernos anteriores en función de enfrentar adecuadamente las economías populares y solidarias. Solo esos discursos los tienen en momentos de campaña. Plantean de que se va a fomentar la economía popular y solidaria, que se va a impulsar el agro, que se va a impulsar al pequeño campesino, que se va a impulsar al pequeño comerciante, al pequeño agricultor, que se va a buscar mejores alternativas para el campo y la ciudad, pero políticas no existen. Solo quiero poner un ejemplo. En el 2022, los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos, bajo su lucha, bajo su esfuerzo, bajo sus acciones, lograron que exista una ley de defensa del comerciante minorista y trabajador autónomo para todo el país. Ni el gobierno de Lasso, ni el gobierno de Noboa les resulta favorable, ni a Lasso ni a Noboa les resultó favorable en este momento generar un reglamento que logre dinamizar la economía de los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos. Está la ley, pero no hay un reglamento de ejecución que la tiene que emitir el Ejecutivo. Ahí les decimos, no existe una tal propuesta para mejorar la calidad de vida de los sectores sociales que buscaría mejorar la calidad de vida de miles y de miles de personas que se encuentran en las ciudades. Ahí decimos,
Las políticas de este gobierno no son políticas que verdaderamente resuelven los problemas de la salud. No resuelven los problemas de la salud, la educación, el empleo, no mejoran los temas de la seguridad. Principalmente quienes estamos complejos en el tema de la inseguridad somos los comerciantes minoristas. Dese cuenta de que los comerciantes no pueden hacer denuncias sobre los atracos que sufren en el traslado de sus productos de una provincia hacia otra provincia, porque ellos trasladan sus productos en horas de la noche y en horas de la madrugada, porque no pueden trasladarse en otras horas, y ellos sufren atracos, asaltos. Ese tema de inseguridad no ha sido ni siquiera topado. Este sector es un sector que verdaderamente es bien complejo, que tiene que enfrentar las medidas del gobierno y las medidas de inseguridad, las medidas de la crisis en momentos solos, apartados. Nos toca enfrentar autónomamente y buscar cómo resolver los problemas que tenemos nuestras familias y que tienen nuestros negocios en función de poder subsistir en este país. Y en este país ya es muy difícil vivir, subsistir. Uno es la crisis económica, dos, la crisis de inseguridad, que hasta el momento actual el gobierno no ha dado respuestas positivas a este tema. Lo que dan son respuestas parches, lo que dan son respuestas en los medios de comunicación como espacios publicitarios para publicitar su campaña. Y ahí decimos, lo que los ecuatorianos necesitamos son respuestas concretas, reactivación económica, mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos, seguridad para poder reactivar nuestros negocios, seguridad en los mercados, plazas y ferias, para que los usuarios puedan ir a esos sectores y puedan reactivarse económicamente estos espacios para lograr solventar a las familias ecuatorianas. Eso no hay una política, no hay un plan que verdaderamente enfrente. En estos días se ha notado claramente que siguen habiendo los asesinatos, que siguen habiendo estos elementos de sicariatos y todo lo demás, pero no existe una política por parte del gobierno para enfrentar. Mejor existen políticas de más impuestos para el pueblo, y no entregarle mejores condiciones, no entregarle salud, no entregarle trabajo, no entregarle empleo. Y por eso es que los sectores sociales ya comienzan a levantarse, ya comienzan a moverse, como lo van a hacer los amigos de los maestros, que este día sábado salen en una gran movilización desde la provincia de Santo Domingo hacia la ciudad de Quito, a reclamar por el derecho de la educación, planteando que la educación está en emergencia. Y en esos términos les decimos, no tiene atención para la educación, no tiene atención para la salud, no tiene atención para el empleo, no tiene atención para la reactivación económica de los ecuatorianos. Esto significa que el gobierno va de tumbo en tumbo y de fracaso en fracaso. Nosotros miramos desde nuestra óptica, desde los comerciantes minoristas, que este gobierno va a la baja, ya que no resuelve los verdaderos problemas de los ecuatorianos y lo que único que hace es, en su spot publicitario, presentarnos unas mentiras que verdaderamente no nos lleva absolutamente más. Nos está llevando a un proceso electoral, que ya estamos en días nomás, en donde los ecuatorianos vamos a estar inmersos en este proceso electoral. En la realidad, son 55 millones que podrían haber sido puestos para reactivar económicamente el país, para mejorar la salud, para mejorar la educación y no botarlos al tacho de la basura, ya que todas las preguntas que nos hace el señor Daniel Noboa son preguntas que verdaderamente no corresponden al momento actual de la sociedad ecuatoriana. Dos preguntas a las cuales los comerciantes minoristas vamos a decirle no, y que nos hemos reunido en la Comisión Nacional de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos, es a la propuesta del gobierno de ir a la esclavitud laboral, a plantear el trabajo por horas. Le vamos a decir no al trabajo por horas, le vamos a decir no al tema de la pregunta, a las preguntas D y E, le vamos a decir no, ya que estamos en desacuerdo y que en nuestro país existe un arbitraje internacional, como dicen todos, con árbitro propio, con desfalco propio, con dinero de los ecuatorianos, quieren ellos negociar. A eso le vamos a decir no al arbitraje internacional, no al trabajo por horas. Los ecuatorianos estamos en este momento comenzando nuevamente a levantar la acción social. Esta semana nosotros acompañaremos a los maestros de la UNE desde Santo Domingo. Este día sábado saldremos desde Santo Domingo a la ciudad de Quito para rechazar las políticas del gobierno y exigirle medidas alternativas para la educación de todos los ecuatorianos. Bien, para cerrar, Carlos, brevemente, sí quisiera escuchar
En todo caso, el incremento de precios en los mercados y plazas será inevitable a fin de sostener la economía popular, ¿o qué estrategias están buscando para no afectar al consumidor final? Miren, nosotros no afectamos al consumidor final y no lo vamos a afectar. Quien afecta son las medidas y las políticas que impone el gobierno. Nosotros lo que vamos a plantear es a mejorar nuestras condiciones de vida y lo que hemos dicho en plazas, mercados y ferias. Si nos toca minimizar en algo, disque un poco esa, disque entre comillas, ganancia nos queda, vamos a minimizar para poder nosotros también enfrentar este tema y para que la canasta familiar no sea la afectada, las familias de los ecuatorianos no sea la afectada, pero sí le vamos a decir al gobierno de que es responsable de lo que se va a ir encareciendo la vida, de que se va a encarecer la canasta básica de los ecuatorianos, es la responsabilidad del gobierno por no asumir adecuadamente políticas que ayuden a solventar las necesidades de los ecuatorianos. El encarecimiento de la vida no es responsabilidad de plazas, mercados y ferias, ni del sistema de comercialización popular en el Ecuador. El encarecimiento de la vida es responsabilidad del gobierno de Daniel Noboa, es responsabilidad de sus políticas, es la irresponsabilidad que tiene en este momento actual de no mirar la situación que viven los ecuatorianos de desempleo, crisis y inseguridad. Ahí le decimos, señor Daniel Noboa, usted es el responsable de los momentos actuales que viven las familias ecuatorianas. Gracias, Carlos Castellanos, por el diálogo con los medios comunitarios del Ecuador Corape. El tema del aumento del IVA al 15% es el inicio y progresivamente se verá afectada en la economía popular y por lo tanto se requiere también seguir conversando en otras ocasiones. Hasta pronto, Carlos. Hasta pronto a los amigos de Corape, hasta pronto quienes nos escucharon. Y les decimos, es el momento actual de hacernos escuchar. Esperamos que todos nos hagamos escuchar en contra de estas medidas antipopulares. Muy buenos días. Luego de este diálogo pasamos a compartir los mensajes publicitarios y enseguida Elba Luzardo continuará con las noticias. Estén pendientes.